vengo a presentar a mi padre, que viene a dar la charla. Él es de Ferrol, aunque lleva aquí, bueno, más o menos bastantes años, 40 años, o que va, viene, ahora ya definitivamente vive aquí. Y él es radiotelegrafista, navegó más de 20 años a la mar. De sus últimos 15 años trabajando fue dando clases a la gente de la mar sobre comunicaciones, bueno, todo lo que es relacionado, lo que al pobre se lo sacaron el gobierno y todo esto, deshaciendo su trabajo, se tuvo que reinventar y fue un cofundador de una empresa en Vivero y se dedicó eso los últimos 15 años a dar clases para la gente de la mar, sobre todo en la pesca. Entonces ahora la charla que vamos a tener acto seguido va a ser relacionado con sus dos profesiones, tanto el mundo del mar en las radiotelecomunicaciones como las clases. Vamos. Una historia de cómo fueron los inicios de las comunicaciones en la mar. Ten en cuenta que las comunicaciones en la mar, a partir de los finales del siglo XIX, principios del XX, fue cuando empezó a funcionar la radiotelegrafía sin hilos. Vale. En el siglo XIX ya existía la comunicación por telégrafo, pero era telégrafo terrestre, con hilos. Vale. Entonces, era telegrafía, pero no era inalámbrica, por decirlo así. Hacía falta unos postes con unos hilos en los que se transmitía una señal radioeléctrica, ¿vale?, que transmitía por puntos solares. A partir de Guillermo Marconi, de Tesla y de algún que otro ruso, se empezaron a utilizar las señales radioeléctricas, pero sin hilo. ¿Vale? Comunicaciones a través del éter, por eso se llama éter, ¿no? ¿Quién fue el primero que consiguió transmitir a larga distancia una comunicación por radio? Por radio se entiende código Morse, ¿vale? Pues fue Guillermo Marconi, que fue en realidad el padre de las radiocomunicaciones. Entonces, ¿qué es una radiocomunicación? Para que lo vayamos entendiendo. Es una forma de telecomunicaciones que se realiza a través de ondas de radio o ondas hercianas. ¿Vale? ¿Por qué se llaman hercianas o ondas de radio? Ten en cuenta que incluso la unidad de radio, frecuencia, se llama Hertz, ciclo. Hertz siempre, lógicamente, en honor a Hertz, un físico alemán que estudió las comunicaciones a través de las ondas. Entonces, ¿en qué se basa? Pues mira, se caracteriza por el movimiento de los campos electromagnéticos. ¿Vale? Porque ¿qué es el Morse? Que fue el primer sistema que se utilizó de comunicación. Pues el Morse no consistía más en crear un campo electromagnético, que es una señal electromagnética continua, porque el Morse no es más que una señal continua. Utilizamos un interruptor para encender y apagar, que sería, en este caso, el manipulador. Entonces, con el manipulador yo voy cortando la señal con una forma más larga o más corta y así hacemos puntos de rayos. Ten en cuenta que el Morse es el primer sistema binario de comunicaciones. Puntos y rayos. ¿Vale? Entonces, como yo os decía, el primero que empezó a estudiar las ondas fue el físico alemán Heinrich Hertz en 1886. ¿Vale? De ahí que se llamen ondas hertzianas. El primero que, como ya os conté antes, que hizo un sistema ya desarrollado y que funcionaba en 1894-95 fue Guillermo Marconi. Aunque era italiano, su nombre indica, trabajaba en Inglaterra, he trabajado con los ingleses porque sus paisanos lo siempre, nadie es profeta en su tierra. Por eso se tuvo que ir a Inglaterra y trabajaba en Inglaterra y en Estados Unidos e incluso en Canadá, donde él
desarrolló toda su carrera. Entonces, como os decía antes, en 1910 él realizó la primera comunicación radiotelegráfica inalámbrica, o sea, como os decía antes era a través de cable. Entonces, ¿quién fue en realidad el que inventó la radio en sí? Como decía antes, no se le puede atribuir a una sola persona. Está el ruso Alexander Stepanovich Popov, como decía, un ruso probablemente, que hizo las primeras demostraciones en San Petersburgo. Nikola Tesla, en San Luis, Missouri, Guillermo Marconi en el Reino Unido. Aunque el inglés era el Reino Unido. El Tesla este, si habéis oído hablar una vez, era un señor que era croata. En aquellos tiempos sería yugoslavo, claro. Que como en Europa no le hacía mucho caso, también se fue a Estados Unidos. Y algunos de sus inventos se los plagiaron, más de una persona, ¿vale? Entonces, él fue uno de los primeros que empezó con hacer pruebas con las radiocomunicaciones inalámbricas. Pero, repito, el primero que lo hizo de forma sostenida y a larga distancia fue Guillermo Marconi. De hecho, os cuento una anécdota. Yo navegué muchos años con los italianos, pues así como 12 años. Navegaban barcos italianos, donde el único español que había era yo. Y los italianos, lógicamente, al radio, así como los alemanes le llaman el funking y todas esas historias, a mí me llamaban, yo era el marconista, era Marconi. A mí me llamaban Marconi y tal cosa. Siempre, lógicamente, por don Guillermo Marconi. Vale. Entonces, ¿cómo se origina una onda de radio? Cuando una partícula cargada, para ser más exacto, un electrón, se excita a una frecuencia determinada del espectro electromagnético. Las frecuencias variaron mucho desde que se empezó con la transmisión por radio. Antes se utilizaba la onda larga, ¿vale?, que eran frecuencias muy bajas, 800, 600 kilociclos, o sea, miles de ciclos. Entonces, no tenían demasiado alcance y tenían otra cosa en contra, que se necesitaban antenas muy largas. Bueno, no es como las comunicaciones actuales, que se utilizan antenas diminutas. Os explico porque, mirad, para calcular la longitud de una antena, depende siempre, lógicamente, de la frecuencia a la que vayamos a transmitir. Si, por ejemplo, en la radio, cuando yo navegaba y se utilizaba el Morse, que ya no se utiliza, lógicamente, como sistema de comunicación, la frecuencia de socorro internacional era 500 kilociclos. ¿Vale? La frecuencia se utilizaba para llamadas, socorro, urgencia o seguridad, pero especialmente socorro. Entonces, claro, había que calcular una antena que funcionara bien a esa frecuencia. O sea, como decía, que cargara esa frecuencia. Vale, entonces había una fórmula, ¿qué longitud tiene que tener la antena? Hay una fórmula que dice que lambda, que sería la longitud que tiene que tener la antena, es igual a la velocidad de la luz. Porque ten en cuenta que las comunicaciones radioeléctricas, todas, viajan las ondas a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué longitud tiene que tener una antena si vamos a transmitir en 500 kilociclos? Pues 300.000 partido por 500 kilociclos. Vale. Si hacemos una división, nos da 600 metros. Lógicamente, ningún barco puede tener una antena de 600 metros. Vale. ¿Qué pasaba? Se utilizaban submúltiplos de 600. 60, 30 incluso los barcos pequeños. Vale, entonces, ¿qué hacías? Tú, un barco de los antiguos que tenían dos palos con mucha diferencia entre un palo y otro, ponías un cable de 60 metros y te cargaba perfectamente el transmisor de 500 kilociclos. Pero claro, no ibas a trabajar solo en una frecuencia, tenías que trabajar en varias frecuencias. Entonces, tú ponías una antena de 60 metros, transmitías en 500, bueno, iba que se las pelaba. Pero ¿y si querías trabajar en la frecuencia que se trabajaba en onda media? Que la de la banda marina eran 468, 480
500 y 512. No te valía más que para 500. ¿Qué se hacía? Dentro del transmisor, en la salida, en el que estaba comunicada la antena con el transmisor, se ponían unos condensadores grandes y una bobina. ¿Y con eso qué se hacía? Si yo tenía que trabajar en otra frecuencia, pues alargaba, lógicamente, electrónicamente la antena, no físicamente. La alargaba o la cortaba. Entonces hacía la sintonía y cuando a mí me daba la máxima salida en el transmisor, es que estaba acoplada a esa frecuencia. Lógicamente, con una sola antena, podía transmitir en todas las frecuencias. Ahora tenía que tener lo que se llama, que aún no existe ahora, el acoplador de antena. ¿Vale? Bueno, antes, lógicamente, se hacía a mano. Ibas allí, mirabas hasta que te diera la máxima, vamos a ver, la mínima señal de onda reflejada. ¿Qué significa? Que la potencia que tú vas a emitir, la onda que vas a emitir, tiene unos reflejos, ¿vale? Que son unos armónicos de la frecuencia, que te van a producir un montón de interferencias. Entonces, cuando tú conseguías que con esa antena te diera el mínimo de reflejo de la onda y el máximo de salida, porque eso te lo marcaba en la antena, y pues la tengo para esta frecuencia, la tengo en esta, y transmitías en esa frecuencia. Os voy a adelantar, ¿qué pasa hoy en día? Se usan los mismos sistemas, tienes tu antena, lógicamente ahora ya la mayoría de ellos no son antenas de hilo, que conste que son las mejores, pero bueno, ahora usamos antenas verticales. En las antenas verticales de barco entre 10 y 20 metros, que son las que se usan. Tienes tu acoplador de antena y te va adaptando la frecuencia a esa longitud de antena que tú tengas. ¿Qué pasa ahora? No hay que andar allí cedillando. Antes sí, claro que cambiabas de frecuencia, ibas allí, sintonizabas la frecuencia, o sea, acoplabas el transmisor a esa frecuencia con esa antena. Ahora lo hace automáticamente el equipo. Es que, sí, luego ya lo veremos, que tengo aquí fotografía. Si vosotros veréis cómo eran los equipos antiguos, que eran, no sé, unos tantos así de grandes. ¿Vale? Porque era el transmisor y el acoplador de antena, que era un artefacto grande, y porque era manual, entonces tenías un montón de bobinas y historias que tú, según fuera cambiando la señal, pues las ibas haciendo. ¿Vale? Entonces, mirad, dentro de las comunicaciones, lógicamente fueron progresando y apareció en los barcos lo de siempre, el VHF. Si por el marino lo habréis usado 1000 veces, como VHF. Vale. ¿Qué diferencia había entre un sistema, la radio normal, digamos, que llevaba el barco para transmitir en onda media, en onda corta, y el VHF? Pues era el sistema que tenía la onda de estar modulada. Como veis aquí hay dos ondas, una pone AM y otra pone FM. Porque veréis, cuando un barco transmite la información, que será lo que ves, la señal. Esta es la señal que transmite mi transmisor. Mi transmisor está emitiendo una señal continua, ¿vale?, a la que yo le mezclo o le pongo encima, que es como si estuviéramos en autopista, un camión en el que lleva la información. Y la información es lo que yo le mando, voz o morse o lo que sea. Bueno, pues esta es la señal, que es una sinusoide, si fijáis. Y luego tengo dos formas de meterle la información: AM y FM. La modulación en amplitud, que es AM, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que yo esa señal la introduzco en esta señal que veis así sonizada, la mezclo y me sale la señal que quiero transmitir. En FM, entonces, si os fijáis, aquí hay una onda continua y veis que hay unas pequeñas variaciones. Eso es cuando le estoy mezclando una señal que puede ser voz o una señal de Morse modulada, que puede ser modulada. Entonces veis que cambia. Lo demás es la portadora, digamos así, la señal que lleva la información. En cambio, la FM, si os fijáis, es lo único que nos va a variar es la frecuencia. Esta es la frecuencia, veis que están todas las puntitas,
Y luego hay otras más separadas, que es la información la lleva incorporada en frecuencia. El cambio es de frecuencia, de cantidad de ciclos. No es un cambio de no. Esto es un rollo, no lo voy a explicar porque yo no estoy aquí para la clase. Ya las daba y los alumnos tampoco se enteraban mucho, que digamos. Voy a contar una anécdota. Cuando a nosotros nos sacaron de los barcos, esto es una reivindicación a los radios, porque llegaron nuestros amigos los americanos, tenemos un sistema que se llama GMTSS, que es una virguería. ¿Qué le vamos a dar? Vale, un inciso. En los barcos norteamericanos, todo este sistema lo usaba el radiotelegrafista, que es el que sabía, lógicamente, la mano. Y se cambia el tipo de comunicaciones, pero la comunicación lógicamente la lleva radio. Los europeos y los españoles especialmente, que son todos muy listos. Los de Madrid, de barcos, tienen un poquito, ¿para qué queremos un radio? Todo un sistema automatizado, bueno, lo llevarán bien, los pilotos. ¿Vale? ¿Qué consiguieron con eso? Un tripulante menos en el barco. Los radios fuera y los pilotos pueden hacer un curso para llevar las comunicaciones. Yo os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que en un curso de 100 horas vais a aprender lo que aprendimos en los radios de primera en 5 años? Ya lo digo, no. Porque yo era el que los preparaba. Yo me dediqué, voy a cumplir 15 años a preparar a la gente de la mar, pilotos, patrones, etcétera, etcétera, a usar los sistemas de GMTSS. ¿Sabían usarlo? No. Yo lo único que porque eran 100 horas de curso, 21 días. ¿Qué es lo que a mí me importaba? Que cuando salieran a la mar no fueran vendidos. ¿Me explico? Que supieran mandar un mensaje de socorro, recibir un mensaje de socorro, interpretarlo para ayudar a los posibles colegas que estuvieran en el nada más. Porque además, una comunicación normal ya la saben hacer, tanto los pilotos, los capitanes como los patrones, ahí, en telefonía. ¿Vale? Entonces, ¿qué cambiaba? El GMTSS, la llamada selectiva digital. Un cambio radical en el sistema de comunicación. Por lo que a mí me importaba era eso, por lo que les enseñaba. Los alumnos que salían de mis cursos, y aquí hay uno que es mi hijo, lo pueden decir, sabían transmitir. Y si recibían una señal, porque es un receptor automático, de socorro, lo que tenían que hacer. Ya fue también socorro, urgencia o seguridad, lógicamente. Que es lo que importa, porque la mano no importa eso. Entonces, ¿qué radio usan los barcos? Pues en las estaciones de radio fijas hay UHF, luego hay onda media, con llamada selectiva digital, LSD. Bueno, una media o una corta, llevan otros. Inmarsat, que es la comunicación por satélite, los portátiles de UHF, que son los famosos UHF para caso de abandono de buque, que es lo que se llama la balsa, terminales NAFTES, para que sirve, radiobalizas, SEPIR, que eso ya se utilizaba antes también, respondedores radar, los RFS, y sistema de posicionamiento por satélite, que es GPS. No es un sistema de comunicaciones, en realidad es un sistema de posicionamiento, ¿vale? Porque en realidad, si no lo sabéis, os lo cuento yo, todos los equipos modernos, cuando mandan automáticamente una llamada de socorro, en realidad no es una llamada, es una alerta. El equipo tiene un GPS incorporado. Y los barcos que lo reciben, incluso las costeras, que saben que no les interesa, están recibiendo la posición de latitud y longitud en tiempo actual de ese barco, que ha transmitido la señal. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cuál es el alcance de una radio de UHF? ¿Qué alcance tiene el UHF? El UHF es una banda, una radio que se utiliza en los barcos, pero para comunicaciones entre barcos y costeras, siempre cerca de costa, máximo unas 30 millas. Y
las comunicaciones en radio, como os dije, tienen tres características. La onda que transmite una radio. La longitud, que es la distancia entre los dos picos de la onda, es decir, la amplitud, que es la altura de cada pico, y la frecuencia, que es la cantidad de picos que tenemos. Por ejemplo, el canal Marino 16, que es el canal de socorro de UHF, es el 156,800 MHz. Porque es lo mismo, 156.800. Vale. Esta es la frecuencia que utiliza el canal de socorro de UHF. ¿Vale? Aquí vamos a ver una estación de radiotelegrafía antigua. Como podéis ver, tenemos un transmisor con su antena, un receptor y lo que aquí tenemos, que son porque señalas ahí, no te lo van a ver. Bueno, aquí, mirad. Un transmisor y un receptor. Lógicamente es una emisora de radiotelegrafía. Y tenemos dos manipuladores para transmitir. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utilizaba? Pues mira, a principios del siglo XX. Yo cuando empecé a navegar ya lo tenía. Una estación de radiotelegrafía con su manipulador, su sintonía y nada más. Y su antena, lógicamente. Y como máximo, pues eso, un UHF, que además no estaba en la radio, el UHF siempre estaba en el puente porque era comunicación generalmente entre barcos y práctico, se utilizaba para maniobras, etc. Aquí ya veis una estación de radiotelegrafía, ¿veis? Ya completa, de las antiguas. Cuando yo empecé a navegar, esto era lo que tenía. Esta es militar, pero vamos, la estación era lo mismo. El transmisor es este de aquí. Si os fijáis, está abierto, ¿sabes por qué? Porque los transmisores antiguos funcionaban a válvulas, entonces disipaban mucho calor. Y aparte, además de que tenían unos ventiladores grandes, lo que se solía hacer era, se los abría para que circulara el aire a través de ellos y lo refrigerara con más facilidad. Un receptor, y ahí está un señoreño, que este es un soldado americano, telegrafista americano, transmitiendo y recibiendo mensajes por telegrafía. Pero digo, esto ya pasó, esto ya es prehistoria, ¿de acuerdo? Esto era los últimos barcos que yo navegué. Esto es un pupitre completo de radiotelegrafía, de la detección de barco. Y si veis, hay radiotelegrafía, pero hay radiotelefonía. Entonces recibíamos tanto telegrafía, como fonía, como autoalarmas que teníamos. Os comento que eso de la autoalarma, imprescindible en aquellos tiempos para navegar, ahora ya no tanto, pero de qué es. Y todos los sistemas de alimentación de los equipos. Estos son los equipos y esos son los sistemas de alimentación y carga de baterías. Si fijáis, hay unos medidores allá arriba que eran los que te estaban dando la carga de las baterías. Lo que tenían, cuando veías que bajaba la batería, pues siempre había dos grupos, uno principal en funcionamiento y uno de reserva. ¿Qué hacías? Tenía siempre uno en carga, cuando el otro empezaba a bajar la carga, lo desconectabas, conectabas el otro y lo ponías en paz. Vale, siempre te van entre los grupos pues, se utilizaba aunque estaba prohibido, pero bueno, el UHF, el GPS de los barcos, porque hablan de los barcos españoles, los extranjeros no, los españoles. Como los españoles siempre son muy rácanos, ¿dónde conectamos el GPS? La batería de la radio, es lo mismo, que es igual, vale, entonces se conectaba la batería de la radio. Pues esto es un pupitre completo de radiotelegrafía y radiotelefonía de un barco. El señorito se sentaba aquí, funcionario, con su sillita de ruedas, que la de compañía, y ahí estábamos sentados todo el día. Vale. Voy a partir una lanza en favor de los señores radio. Ya lo sentimos, ahora ya no sentimos nada. Los que sois marinos y habéis navegado, sabéis que había una leyenda negra diciendo que en los radios nos tocábamos el violón todo el día. El radio no hace nada. Porque llegábamos a puerta y vosotros os quedabais de guardia, hasta luego, Lucas, y el radio pateando.
Cuando yo embarqué de alumno, me dijeron, ¿sabes qué es lo primero que se ve al llegar a tierra? No, la corbata de radio bajando por las calles. Podríamos entrar y salir en tierra, cuando no toca. Pero ¿qué pasaba en la mar, queridos colegas? Horario de guardia de los radios. 24 horas. Así como los demás, fueron de puente, fueron de máquina. Hacían sus 4 horas, 8 horas libres, 4 horas, porque eran como mínimo 3. Si iban 2, pues 6, guardias de 6. Los radios no tenían, íbamos no sé si fuera un barco de pasaje, que si iban 3, pues el radio hacía también 8 horas. Pero en un barco normal, íbamos un radio solo. El radio estaba en guardia continua. No lo parecía porque la mayoría de las veces no pasaba nada, pero el radio cuando salía de guardia iba a este pupitre, que ahí estaba incorporado, y había un aparatito que se llamaba autoalarma. Que si sonaba también os sonaba a vosotros en el puerto. Si sonaba, lo ponías en marcha, que te ibas a dormir, autoalarma. Que te ibas a la ducha, autoalarma. Que ibas al váter, autoalarma. Que ibas a comer, autoalarma. O sea, tú tienes que estar de guardia disponible 24 horas al día. Lógicamente no sonaba todos los días, porque si no había ningún trabajo. Pero si había un tráfico de socorro, fue a las 5 de la mañana, las 6, las 7, estuvieras comiendo, cenando, haciendo lo que fuera, tira para arriba y a escuchar. No había horario de guardia. Tú hacías, lógicamente, 8 horas físicas en la radio, pero el resto del día y de la noche estabas de guardia también. Ponías la autoalarma y teníamos todos los radios. En camarote un radio. En la cabecera de la cama, un timbre así de gordo, que era el timbre de autoalarma. ¿Vale? Entonces sonaba en la radio, el camarote del radio y sonaba en el puente. Porque el radio podía estar, lo que sé, comiendo, cenando, lo que sea, y sonaba el eso. Entonces desde el puente, oye, que está sonando el autoalarma. Subías, entre otras cosas había que subir porque daba el coñazo, no paraba, no paraba. Parabas y eso lo pasaba. Cuando sonaba, lógicamente solo sonaba con algún tráfico de socorro. O sea, si algún barco estaba en socorro, le había mandado una señal de socorro. Por eso digo, afortunadamente, a mí me sonó una o dos veces en toda mi vida. Estando yo fuera de guardia, no sé, estando de guardia, más de una vez. Entonces, para que acabar con la leyenda negra que nos tocábamos el violonchelo todo el día, 24 horas igual. El único oficial a bordo, el único tripulante a bordo, que por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicación, estaba 24 horas de guardia. Lógicamente no íbamos a estar 24 horas en la radio, pero de guardia continua. Tú te ibas y tenías el aparatillo, estabas en la cama aquí, en la oreja, en la cabeza, y si estabas en otro sitio, pues te avisaban. Que estaba sonando, claro. Bueno, eso lo quiero reivindicar, que había mucha leyenda negra en los radios. Bueno, esto es lo que se utilizaba en Chile. Comunicaciones por radiotelegrafía, teníamos radiotelefonía, bueno, que se utilizaba, era lo mismo, onda media, onda corta, dependiendo a la distancia que estuvieras, y se utilizaba para hablar con voz. Hablar con la compañía, hablar con las familias, hablar con otros barcos. Hacíamos un rendezvous, quedábamos en los radios, oye, colegas o de la misma compañía, tal día vamos, sabíamos que estábamos en zona por radio, y decir por Morse, quedábamos en los radios, oye, mañana a tal hora, en tal frecuencia. Hacíamos una telefonía, y hablábamos, y, oye, pregúntale por no sé qué, ¿para dónde va? ¿Os pagaron? Yo tengo una compañía italiana que la pregunta que era cuando nos cruzamos con toda la compañía, ¿ya cobraste? Porque no nos pagamos, claro. Sí, nosotros sí, todos el día. Acordándonos de la madre desde la oficina, porque nosotros no habíamos cobrado. Bueno, esas cosas. Entonces, eso es para lo que se usa ahora. Vale. Para comunicaciones con tierra. Yo os voy a decir una cosa, no sé cómo navegué. Yo navegué casi siempre al tram. ¿No? Conocer a Golfo de México. No, alegría, allá iba. 2 días antes de llegar, mensaje, un radiotelegrama, procedan a Houston a cargar. O muchas veces llegamos allí y fundeábamos.
Ahí viene el capitán, como un loco. No le claro, che, pero usted que recibió el puerto al que tenemos que ir, es que vea, Bejaria, no existe. Yo antes de navegar en su compañero estaba en un barco español que cargábamos cemento de Alcanar, en Tarragona, a diferentes puertos de Argelia. Y había estado varias veces en Bejaria. Dije yo, ¿cómo que no existe? Si yo estuve en Bejaria. No, venga aquí a la carta. Voy a la carta. Empiezo a mirar y veo Puyi, que era el nombre de Bejaria, cuando era colonia francesa, Argelia. Y entre paréntesis en medio del desierto ponía Bejaria. Y digo, aquí está Bejaria. Pero eso está en el desierto. Digo, pero eso es el nombre árabe de Puyi. Puyi era el templo francés, ahora se llama Bejaria. Bueno, pues hasta el otro día, a las 6 de la mañana, que estábamos llegando a la altura, empezaron a llamarnos los prácticos, el barco nuestro se llamaba Westerrey. A ver, Westerrey, pero Bejaria para ellos. El capitán ya, digo, pero vamos a ver, que si yo empecé a navegar ayer, o que caí un pino, o que me invento las cosas. Y yo le dije, yo estuve llevando desde España, Argelia, cemento, y veníamos a Bejaria, es que existe. Hay que tener sus cartas un día. No andar aquí con cartas del tiempo de los franceses, de hace 50 años, que yo no lo digo. Bueno, a lo que voy. Todos eran los sistemas como se navegaban. Nosotros navegamos al tramo, a órdenes, cargados, petroleros, cargábamos en el Golfo Pérsico y tira, dando la vuelta al frente. ¿A dónde vamos a descargar? Ya no lo dirán. Y nos lo queda. A Liberia, Banco Liberiano a Liberia. Bueno, todo esto, repito, el tiempo de las catacumbas. Fue todo sustituido y nos sustituyeron a nosotros con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, SMSS. ¿Vale? Fue implantado en 1999. Vale, dicen ellos que para sustituir al antiguo sistema de radiocomunicaciones. Vale. ¿De qué consta el sistema este famoso de GMLSS? Mirad, un transmisor receptor de onda media a onda corta, con DSC, que es esto de DSC, es la llamada, famosa llamada que yo soy adelante, llamada selectiva digital. ¿Ves? Esto, lógicamente, ya te veías que los transmisores y los receptores son unos mamotretos así grandes. Bueno, pues este es un transmisor receptor de onda media y onda corta. Para que vean que es una cosa como esto, más o menos, un poquito más que esto. Y ahí va incorporado el transmisor y el receptor. Pero tiene la novedad del sistema. Si os fijáis aquí, no sé si lo veréis bien ahí, hay un botoncito rojo, ¿lo veis ahí? Tapado con una tapita. Eso, si el barco le pasa algo, se hunde, por ejemplo. Y aquí, si se hunde el barco, ¿sabes lo que pasa? No, abandona el buque y todo lo último. Lo único que hay que hacer, lo único, antes de que tienes que hacer una llamada de en telefonía, la llamada, la posición, y te digo eso. Ahora lo único que tienes que hacer es, levantas esta tapita, pulsas el botoncito más de 3 segundos y el aparato automáticamente transmite la señal de urgencia, de socorro. Como os dije que estos equipos van conectados a un GPS, le está dando en la posición real del barco en ese momento. Es lo único que transmite. El distintivo del barco, no es un distintivo, es el ISN, que es un número. El barco tiene está identificado por 9 números. Vale. Cada país empieza por 1, España 19, el otro 23, eso depende del país. Entonces estos son números, saben de qué procedencia es el barco, van allí a los libros y miran que pues está el barco. Pero saben que está el barco, se está hundiendo, tiene problemas muy graves en esa posición. ¿De acuerdo? Si tienes tiempo, coges. Porque una vez que les damos, a eso sí es para socorro en telefonía, automáticamente después de transmitir el mensaje, la alerta, que en realidad no es un mensaje, esto es una alerta porque es escrito, aquí no hay nada, esto te aparece en una pantallita
es que tiene una pantalla, te aparece el MMSI, que es el número identificativo del barco, y la posición. Y si tienes tiempo y quieres, puedes escoger entre 10 problemas que puedes tener. Vía de agua, hundimiento, varada, cosas. Hasta ataque de piratas, que es el último. Tú le pones ese número y ahí aparece ataque de piratas. Vale. Si tú tienes tiempo luego, el equipo automáticamente puede transmitir la alerta, porque es una alerta escrita, eso aparece escrito. Tú se pasa automáticamente a la frecuencia de socorro de telefonía, que es la 2182. Estoy. MD, no es Mayday, ¿vale? ¿Me explico? Otra vez las películas, Mayday, ni flores. Porque Mayday no significa nada. ¿Vale? Y las comunicaciones, tanto de socorro, urgencia y seguridad, están hechas por la UIT. ¿Dónde? En Suiza. En un cantón que hablan francés. ¿Vale? Y Mayday no significa nada. Mayday significa, en francés, que se escribe Mayday, pero se lee Mayday. Significa ayudarme. ¿Me explico? Para que cuando veáis aquí ahora, todos enseguida echando la lengua para hacer totonatáis, con Mayday, ni flor. Hombre, lo dices y se van a enterar de que estás pidiendo socorro, ¿no? Pero lo correcto es Mayday. En francés, viene del francés, ayudarme, porque meder es del verbo meter francés, es ayudarme, ayuda, ¿vale? Bueno, entonces, tú pides ayuda, dices quién eres, dónde estás, qué te pasa, entonces los demás te contestan y se produce un tráfico de soporte, ¿sabes? Siempre la misma frecuencia. La 2182, mientras que dure el tráfico, ahí está. Gracias al resto de los barcos. Están calladitos, porque sabéis que la 2132 también es una frecuencia de llamada. Los barcos, si quieren hablar en onda media, llaman a esa frecuencia, se ponen de acuerdo, oye, vamos a pasar a la 2405, a la 2087, a la que sea. Comunicación entre barcos. Entonces, escuchan eso, se callan. Y tú no puedes interrumpir un tráfico de socorro. Vale, bueno. Otra cosa que tiene el Sistema Mundial de Socorro. Receptor NACTIS. ¿Alguno lo conoce? ¿Navegó con él? Con el NACTIS. Mirad. Una cosa, ya te digo. ¿Qué es un receptor NACTIS? Mirad. El servicio NACTIS, que es mundial, solo tiene un inconveniente, que funciona hasta 200 millas sobre la costa. Entonces, en medio del Atlántico, del Pacífico, por allá, el Topino, no recibes mensajes NACTIS. Vale. Pero mientras estés, eso, 100, 100 y pico millas de la costa, estupendo. ¿Qué es lo que te va a dar? Si tienes un receptor NACTIS, que ahora es obligatorio en todos los barcos, vas a recibir automáticamente, puede ser con presentación visual, como tienes, y otros tienen una pequeñita impresora y lo van imprimiendo. Radioavisos, avisos meteorológicos, información urgente relacionada con la seguridad marítima, etcétera, etcétera. Aquí si veis, mirad, todos los mensajes, bueno, ahí al principio tienes indirecto 4.9. Esa es la estación que está emitiendo el mensaje antes, ¿vale? Y luego pone ZC y vuelve a repetir la estación con otro. ZC es un código que emite la estación. ¿Para qué? Para que nuestro receptor de a bordo se sintonice automáticamente con la frecuencia y los datos que te va a transmitir esa estación. ¿Vale? Se acopla, por decirlo así, automáticamente. Y te empieza a dar la información. 10-0120 UTC más 00. Y después te está dando, esos son los mensajes que va a dar. Signosis anfórica por Yokohama NACTIS X. Claro. Signosis, el tiempo, y estado del tiempo para la zona de Yokohama. Esto es lógicamente japonés. Bueno, eso lo hay en todos los países. Lo hay en España, lo hay en Francia. Italia no lo tenía hasta hace poco, supongo que ya lo tendrá también.
pero Italia no lo tenía. Nazis, Toda la guerra con los italianos y recibíamos el de los yugoslavos o el de los franceses. Italia no tenía. Porque da eso, da aviso a los navegantes, da todo ese tipo de información. ¿Vale? No solo meteros, esa parte meteorológica. Da aviso a los navegantes, el ejercicio naval, todo eso. Bueno. Esto es nuevo, yo no lo conocí nunca, no navegué con él, pero sé de qué va la cosa. Este es un sistema mundial de socorro y seguridad marítima, tiene el AIS. Eso de AIS son las siglas anglosajonas de Automatic Identification System, o sea, sistema automático de identificación. Una griega. Pequeño defecto, ¿sí? Como transmiten en la frecuencia de VHF, tiene un alcance muy reducido, pues eso, 20 millas, dependiendo de cómo esté la antena. Ahora hablamos de la antena. ¿Qué es lo bueno que tiene? Permite a todos los buques ir transmitiendo su posición y otras informaciones relevantes para que los buques que están por allí cerca puedan evitar colisiones. Por ejemplo, tú suponte que estás en el canal de la Mancha y viene un superpetrolero de barco con maniobra reducida porque tiene que ir por una canal que no puede salirse, si no, para. Pues va transmitiendo por el aire continuamente su posición. Los barcos que están cerca, hay un montón de barcos, y el que está en el circulito marcado es el barco que está transmitiendo la información. El resultado del barco va navegando aquí, continuamente lo va transmitiendo, ¿no? Por supuesto también está conectado al GPS para que vaya siguiendo la posición del barco y va transmitiendo los datos necesarios. ¿De acuerdo? Esto es, no voy a decir yo el último garrido, pero esto salió un año o dos antes de que me retirara yo, o sea, hace 14 años. Sí, el sistema. ¿Por qué no? El sistema. Yo digo, no navegué nunca como es. Pero vamos. Dale. Y aquí tenéis el sistema, ¿no? Un barco, aquí lo ves, lo que os está diciendo, que va pasando por un estrecho y va transmitiendo su posición a todos los barcos. Si es un barco con maniobra reducida por calado, no se puede mover, hay que maniobrar. Entonces, los demás reciben la señal, van viendo por dónde va y le van dejando. Otro sistema que se utilizaba y aún se utiliza es el radioteles. Mirad, actualmente todos los barcos, todos, utilizan comunicaciones vía satélite. Porque es lo más rápido, lo más seguro, es lo mejor. Tú por satélite puedes transmitir datos, cuando hablo de datos me refiero al estado de la carga, próximo puerto, posición por la que vas, lo transmites a tierra, a la oficina, y lo recibes por satélite. ¿Qué significa la comunicación por satélite? Que ya desaparecieron las comunicaciones por radio. Que hay mucha creencia falsa de que yo que transmito y recibo por satélite, luego ya no uso la radio, no, que no lo uso en la radio. Tú sigues usando la radio, automáticamente, pero sí. ¿Vale? ¿El radioteles qué es? Pues es utilizar la radio, onda media, onda corta, pero en vez de transmitir voz o morse o lo que sea, bueno, morse sí lo va a transmitir, porque va a transmitir por telegrafía los datos. Pero tú escribes y estás transmitiendo escritura. ¿Vale? Antiguamente, supongo que también, en todas las oficinas navieras y consignatarias tenían teles en la oficina. Bueno, pues con este radioteles tú te puedes comunicar directamente con el teles de tierra o una de dos. O le pasas un mensaje, o una petición o lo que sea, o hablas directamente con ellos. Tú te conectas con teles de tierra y le estás, a través del teclado, lógicamente, le estás mandando un mensaje. Porque aquí, ¿no? Veis el radioteles, bueno, pero aquí solo es eso más un teclado, como de un ordenador. Como tú transmites, escribes y haces lo que tengas. Si os fijáis,
también tiene el famoso botoncito rojo, que es en caso de necesidad, porque por radioteles, lógicamente, son frecuencias de radio, te pasa algo, tienes que abandonar el barco rápidamente, levantas la tapita famosa que ahí se dibujó, 3 segundos apretado el botón, el radioteles como también va conectado al GPS, transmite la llamada de socorro en radio, pero es radio. De acuerdo, automático, porque lo hace automático, pero es radio. Y ahora volvemos, bueno, venimos a los famosos Inmarsat. El más común es el C, porque todos es muy baratito. Porque hay el A y el B. Bueno, el primer sistema de Inmarsat, o sea, el satélite, no era el A, que es un sistema más completo que este. El C que tiene es muy baratito y muy chulo también, hace muchas cosas. No toda la que hacía el A, por ejemplo, que ya está sobrepasado por el B, que coste. Ahora, mirad, el sistema C puede utilizarse para recibir y transmitir mensajes. Son datos codificados y ¿cómo funciona? Yo escribo, esto tiene el teclado, también lo veis ahí suele utilizarse a través de un ordenador. Escribo un mensaje y lo voy a mandar al próximo puerto que lo escribo, se lo transmito a un satélite, el satélite lo recibe y lo retransmite a la oficina de la Tierra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero no me permite comunicarme como el radioteles directamente con la oficina. Yo tengo que mandarle solo el mensaje. Los otros, si quieren contestarme, me contestan y yo lo recibo. Pero a través del satélite. El satélite, digamos, hace de puente. No puedo comunicar directamente. Transmito, ellos lo reciben, al cabo de media hora, no, lo que sea, me contestan y yo lo vuelvo a recibir. Estamos comunicando. Por satélite. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a ofrecer el famoso Inmarsat? Pues mirad, yo puedo hacer comunicaciones por email. En el mensaje, cuando lo escribo, digo, quiero que se transmita por email. Entonces, se transmite por email. Ahora digo, se puede transmitir por fax, por teles normal, por SMS. ¿Cómo lo hace? Para transmitir por satélite, ¿podéis ver? Este es el equipo del satélite, esta es la administración, ese es el ordenador con el que yo escribo los mensajes, y eso que veis ahí pequeñito es la antena, que se comunica con el satélite y transmite o recibe las señales. Vale. Entonces yo cuando escribo digo, quiero que me lo transmitas por teles, el mensaje que yo mando por teles, o que mandes un SMS a este número, le pongo el número, y eso me lo mandas. ¿Cómo hago? Yo transmito el mensaje, lo recibe un satélite y lo emite a una estación terrena. ¿Qué es una estación terrena? Es una estación que recibe mensajes de satélites que están en tierra. Cada país tiene la suya. Vale. No quiero hablar de memoria ya, que no la veo. Pero España no tenemos. No teníamos estación terrena. Lo tenían. Turquía. Grecia, hablo así de países de Portugal y todo el resto de los países europeos, nosotros no lo teníamos. Vale, utilizaba la francesa, la portuguesa, lo que pero bueno, el mensaje llegaba, porque si usaba la francesa, llegaba a Francia por teles y por teles también la línea teles era donde dábamos. Entonces, el mensaje llega a la oficina y recibe un mensaje, pero se lo está transmitiendo el satélite, ¿de acuerdo? Tierra, y desde esa oficina de tierra la mandan al destino que sea. Vale. Eso con esto. Hay el B, que es un sistema que no tiene nada que ver con esto. Utiliza también un satélite, pero puedo transmitir mensajes de texto, escrito. Puedo transmitir voz, hablar por teléfono. Puedo transmitir datos, internet. ¿De acuerdo? O sea, puedo transmitir lo que a mí me dé la gana. Llamadas telefónicas, pues satélite, cuesta un ojo la cara. Y los datos lo mismo. Entonces yo puedo estar conectado con internet y estar escribiendo a la oficina, mandarle un SMS, yo directamente. Puedo estar conectado con la oficina directamente y ellos me contestan.
Se paga y el equipo es muchísimo más caro, lógicamente. Vale, esos son uno de los últimos sistemas que hay. El B. Repito, tienes para datos, tienes para texto, eso es lo que mandan los SMS, y tienes voz. Otra cosa, puedes recibir vídeos, vale, incluso el nombre. Depende luego de lo que el armador se quiera gastar, la información que él manda puede tener el número de la oficina, el barco, de la compañía, vamos, a qué compañía pertenece, etc. ¿Cómo funciona esta historia? Pues mira, esta radiobaliza, que los barcos que visitaba, los italianos, tuve un barco que se les había caído con un temporal aquí, cerca de Finisterre, logrando el cabo. Se les cayó en la popa. Y como teníamos en Marsá A, la estación de Noruega, ¿no? por sistema de satélite, llamó al barco diciendo, ¿les pasa a ustedes algo? Y el colega mío contestó, no, porque ¿qué pasa? Tienen ustedes activada la radiobaliza, están emitiendo al satélite. Salieron, y la suerte que había caído en la popa. El radiobaliza le llevaban al magistrado. Ahí. Bon, un golpe de mar, saltó el ganchito estático, pero digo, ¿qué? Bon, cayó a popa y estaba transmitiendo. Empezó a transmitir. Entonces la cogieron porque la radiobaliza, para que no transmitiese, tiene un soporte y va colocada hacia abajo, con la antena hacia abajo. La radiobaliza lo que tiene, si salta, el barco sube, pero salta, tiene un gancho hidrostático, que es un tornillito de plástico, que entre 2 y 4 metros salta por la presión, pues sería hidrostático, y salta la radiobaliza, si no da tiempo a llevarla, lógicamente. Ella la zafa y sale a la superficie, a flotar, porque esto flota, empieza a transmitir automáticamente. Vale, entonces, como se había pasado eso, estaría esto. La gente de máquina dice, esto no pasa más. Va a la máquina, miren el tornillo, que era de plástico, uno de acero inoxidable, que era allí la cuerda. Llego a bordo, un día subo a la magistrada y digo, ¿y esto? Me dice, no, que nos saltó una vez y el jefe máquina, el director, le puso cosas, pero vamos a ver. Dicen ahí, echámosle corno. Si ahora nosotros vamos al fondo y no nos da tiempo a mandar un mensaje de socorro, nos hundimos y nadie se entera. Digo, no, pues que el tornillo que tenía en el plástico, que tiene que ser el plástico, pues, porque entre 2 y 4 metros tiene que saltar, ya se llama zafa hidrostática. Rompe el tornillo y zafa la baliza y funciona. Pero si la ponemos con uno de acero inoxidable, se va al barco al fondo con la radiobaliza. ¿Y quién se entera? Nadie. Pues ya veremos lo que hacemos. Yo desembarqué, estuve allí 4 meses, y seguía con el mismo historia allí, con el tornillo de acero inoxidable. Que muchas veces somos nosotros los mismos que estamos a bordo. Es que salta la baliza. ¿Y a ti qué te importa, coño? Tú la coges y si la pierdes en la mar, llamas a tierra y el barco tal, perdido, radiobaliza aproximadamente en posición tal. Anulen el eso de emergencia. Ya está el problema. Ya saben que es la tuya, la anulan. Que no lo hacen. Te hundes en un aquí. Estando en un video, hundió un pesquero, medio hundido. Y la boda de Galicia. Falló la radiobaliza. Yo vi, porque el barco lo trajeron a la ría de Vidal. Estuve en Vidal. El barco era una serie de las mendonasas y por la popa, llevaba abierta la popa, entró un golpe de mar. Fue a la máquina y murieron 8 personas. Se salvaron todos. El patrón y su hijo, que era el segundo patrón. Se fue el barco por la popa, pero no se hundió. Quedó entre 2 aguas, para arriba, ¿no?
baliza la tenía en la magistral y no saltó, porque no estaba a 2 metros de profundidad. Digo, tardó 4 horas en saltar la baliza. Cuando saltó la baliza, cuando vino un golpe de mar y el barco hizo así, llegó a 4 metros de profundidad y saltó la baliza. Si no llegaba un golpe de mar, la baliza, cojo el vaso con la baliza puesta allí, porque ya está para eso. Entonces, el inspector radio de Burela, que era la capitanía importante, colega nuestro, de Ferrol, nos llamó y nos dijo: a ver, ¿vosotros creéis que falló la radiobaliza? No. La radiobaliza no falló, funcionó perfectamente. Porque nosotros vimos cómo estaba el barco, ¿no? Que si el barco tiene la radiobaliza en la magistral, y la magistral, el barco no baja a 4 metros de profundidad, no salta la zafia hidrostática y la radiobaliza no funciona. Pues se tardó 4 horas, vino un golpe de mar grande, el barco hizo así, como había salido, que tenía un montón de reserva de aire en la proa, y largó la radiobaliza. No les hubiese servido de nada porque los muertos están todos dentro del barco. Y después se salvaron el patrón y el segundo patrón, que uno de guardia y otro dormía en el puente. Cuando el barco hizo así, se tiraron al agua de una balsa, así se salvaron. Porque las balsas sí salían. Salió una balsa, bajaron los buzos, porque después hundió, de la Marina de Ferrol, además todo el mundo de Ferrol. Mira, las balsas no funcionaron, a mí me estoy. Hay vídeos más que lo vi. Todo el vídeo del barco, las balsas trincadas. Si tú trincas una balsa, que también tiene una zafia hidrostática, se hunde el barco y allí queda. No sale. Para eso hay que usar las zafas famosas. Vale. Entonces, mirad. Como ya todo esto lo conocía, lo que te hace, cómo funciona, qué es lo que dice, da la posición de la jefe de PIB. Entonces tenemos varios sistemas: el NACTE, el NASAL, radio onda corta y transpondedor. Es lo que vamos a ver ahora. Dale, transpondedor. Esto es un transpondedor radio. ¿Qué es esto del transpondedor radio? Es otro aparatejo que se lleva en los barcos. Y lo que hace es, si nosotros nos hundimos, si os fijáis también tiene una zafia hidrostática. Pero lo conveniente es, si nos hundimos, que vamos a abandonar el barco, nos vamos a la balsa, coger y llevarlo. Porque en el momento que lo pongamos en funcionamiento, empezará a transmitir una señal por la identificación del barco al satélite. ¿Vale? Y tiene otra historia. Cuando recibe la señal de un radar de un barco, por eso se llama transpondedor radar, le manda una señal también. Si viene un barco con el radar y en la pantalla del radar empiezan a aparecer unas rayitas así, y tú lo ves y dices: esto es la señal de un transpondedor radar. Entonces te vas acercando a él. El momento que estás cerca de él, va a dar varias señales concéntricas, pero mogollón, fuerte, ¿no? Aunque esté todo cerrado de hielo, tú te diriges por las señales. Lo tenemos ahí a la proa, tiene que estar por ahí la balsa, botes o bebidas, o lo que sea. Es un transpondedor radar, un sistema muy chulo, pero claro, tiene un alcance limitado. Entre otras cosas, lo que se suele hacer es, para aumentar el alcance, se cuelga en la balsa o en el bote. Si es en el bote y tiene un palo, en el palo del bote. Y si es en la balsa, por fuera, en la parte de arriba. Lo engancha ahí para que tenga más alcance. Y entonces eso va transmitiendo y luego un reflector. Esto lo usan las embarcaciones, sobre todo talquero, de fibra o de madera, que no dan buena señal en el radar. Y para que no te pase por encima, llevas un trebello de estos, pues fijáis, tiene un montón de plaquitas metálicas, que cuando vas navegando en el radar da una señal. Y ves una señal en el radar, no sabes que no es un barco, es la señal que da un reflector radar.
refleja la onda de radio, ¿vale? Y ya, me parece que no hay más. Ah, bueno, sí. Uno de los más importantes. El receptor GPS. Los GPS que son una cierta calidad para barcos ya buenos. Bueno, cuando hablo buenos, os voy a hacer una pequeña aclaración. Los barcos que van más atrezados en equipos son los pesqueros, especialmente a lo de los de aquí. Por ejemplo, pues yo estaba en Celeiro, sabéis que es un puerto importante de flota de gran sol. Lo que llevaban los barcos de gran sol en equipos de este tipo, radares, sondas, etcétera, etcétera, no lo lleva ningún mercante. Ninguno. Además duplicados, porque parece una cosa muy curiosa. Los patrones de pesca, que son los grandes que son de pesca, son muy zoquetes. No zoquetes, suelen ser gente mayor y están a la antigua. Tú le pones todos los equipos porque son obligatorios, pero que nosotros, entre otras cosas, nos dedicábamos a hacer historiales de cuando se montaban los equipos en los barcos nuevos, tenemos que hacer una historia, ¿no? Equipos de modelos, estábamos rodando. Bueno, pues había que meterle todos los equipos viejos, aparte de los nuevos, los viejos, porque los patrones de pesca, los nuevos, no los sabíamos. Pero bueno, a lo que vamos, os fijáis, esta parte de ser un GPS normal te va dando la carta del sitio donde te encuentras y con la posición de todos los barcos, ¿de acuerdo? Traje de plotter, pequeñito, pues un plotter, y te va dando la posición de tu casa, ¿vale? Y listo, ya no cuento la tarifa que ya tengo. Bueno, en los buenos tiempos, cuando yo empecé, se utilizaba solamente la radiotelegrafía. ¿Vale? ¿Quién usaba telegrafía? Vamos a ver, yo cuando hice las prácticas la hice en un petrolero de Cepsa, o sea, la refinería de Cartagena, pero venía de descargar. Entonces teníamos radiotelegrafía y radiotelefonía, pero era un barco grande, aquellos tiempos muy grandes, y daba un toro de África, estaba cerrado también. Entonces, aunque lo que más usaba era la telegrafía, todas las comunicaciones para el cambio de puerto, lo que fuera, era a través de la telegrafía. Todos los mensajes que nos llegaban, la telefonía se utilizaba en realidad solamente para que los tripulantes hablaran con casa, con la mujer que estaba de cumple, con una hija que hacía la primera reunión, con lo que fuera. Entonces, todo era por ahí. Vale. ¿Qué estación utilizábamos? Lógicamente no hablábamos ni con Coruña Radio, ni con Cádiz Radio, ni con Palma de Mallorca, ni nada Palma. Hablábamos con Madrid, EBA, porque es una estación de radio, pero en onda corta. Trabajan 4 megaciclos, o sea, 4.000 ciclos. 6, 8, 12, 16, hasta 22. O sea, con 22 se puede, porque verás, con radiotelegrafía se puede comunicar desde cualquier país, desde cualquier parte del mundo. Estás en Australia, que es comunicar con Madrid, te aprovechas de una cosa que es la diferencia horaria, un lado es de noche y otro es de día, o sea, a lo mejor en 12 megaciclos ya puedes comunicar con Madrid. Pones ahí, si tú escuchas, pon Madrid, 12 en 12, y ves que está transmitiendo, como dije, las costeras de onda corta no son como las de onda media, que están calladitas, tú las llamas y te responden. Eso está transmitiendo continuamente. En materia de EBA, esto y así estaba transmitiendo. Yo lo llamaba, vale, y empezaba a llamar. Mirad, la OIT, que es la Unión Internacional de Comunicaciones, dice que el sistema de llamada es 3 veces y te callas. Esperas unos minutos, 3 veces y te callas. Bueno, en onda corta no existe. Tú, si la otra está
Si tú la escuchas que está a la escucha, o debería estar, a lo mejor el señor está tomando un café, o eso. Tú la puedes estar llamando continuamente hasta que te conteste. Eso de 3 veces te callas y floras. Porque si lo haces, viene otro que está más cerca, o tiene más potencia, y se te cuelga. Entonces tú estás ahí todo el tiempo. Si el otro está tomando el café y oye, que te estás llamando y dices, joder, ya está el coñazo, te lo vamos a responder. Esto es que es lo único que nos dieron las comunicaciones a los españoles. O sea, ¿quién me llama? ¿De quién? La llamada de quién, ¿no? Contesta. Tengo 2 telegramas para ti y paso a recibir en tal frecuencia, a transmitir. Recibido, paso a la frecuencia que le dije, porque él va a transmitir siempre la misma frecuencia, pero yo tengo una frecuencia de trabajo determinada y le digo, voy a pasar a transmitir en esta frecuencia. Serán 12, pues 12.480. Vale, pasa. Entonces, en esa frecuencia, hice la llamada y dije, aquí, tengo tráfico, ¿estás preparado? Si Madrid me recibió, que sí. O sea, recibido, K, que es adelante. Entonces, lo que haces es... y transmites el mensaje. Transmites, acabas. El primero, dije que tenía 2, ¿no? Entonces él me dice, o sea, recibido, adelante. Bueno, el segundo. Cuando acabo, ya no me va a decir recibido como me dijo antes. QSL2, QSL significa recibir 2 mensajes tuyos y me dice que no tengo nada para ti, adiós que me voy, no me pasa. Y cuando decimos la despedida, por decirlo así. Vale, pues me dice que me recibió mis mensajes, no tiene nada para mí, adiós. ¿De acuerdo? Pues así con todas las estaciones. En onda media sería lo mismo, pero lógicamente con una frecuencia más baja y llamando a la costera. Entonces, si llamo a una costera de onda media, por ejemplo, Coruña, que se vea, lo llamábamos así. Tengo 2 mensajes. Recibido.
pasa a transmitir, porque lo está llamando en 500 kilociclos, como os dije, es la frecuencia de socorro, llamada urgencia y seguridad, pero ahí solo lo llamo. Él me responde y me dice, bueno, me dice, pasa a la frecuencia de 480, que ya es una frecuencia, digamos, para trabajar entre el barco y la costera. Entonces, paso. Cuando estoy en 480, lo vuelvo a llamar. Entonces, mira, soy este, ya habíamos quedado aquí, tengo 2 telegramas, ¿estás preparado? Adelante, caes, adelante. Y le transmito. Vale. ¿Qué pasa? Aquí cuando se transmite te va dando el acuse de recibo de uno en uno. Así como en onda corta puedes transmitir todos seguidos, porque si hay algún problema, lo que te va a hacer es, porque hay una interferencia y no recibió algo, la costera te va a hacer. Y tú paras y te dices. Ahora me paro y dice, mira, repite después de casa. Pues, llegamos a casa, o llego a casa, y hubo una interferencia, entonces yo a partir de casa le vuelvo a adaptar. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasaba. Con los otros, como es de uno en uno, bueno, sí, también hay una cosa también. Con la interferencia te paras a escuchar. Y dices, a ver. Pues tú dices, perdí una palabra. Casa, él y una fecha. Si la fecha esa no la recibió bien, la costera me para y me dice, repíteme palabra después, W, word, after, y el tipo él, entonces él pone una fecha. Vale, pues esto es cómo se hacía en telegrafía. Cuando eran mensajes muy largos, yo tengo que transmitir mensajes de 150, 200 palabras. ¿Qué hacías? Cogías, contabas las palabras, incluso había palabras dobles. Si la palabra tenía más de 10 letras, era una palabra doble. Entonces tenía, por ejemplo, 100 palabras y 2 dobles, pues cuando me decía, vale, acabamos. Tengo 100, 102, 100, significa que tenía 2 palabras. Vale. ¿Qué pasaba? Cada 50 palabras paraba y decía, recibido, sí, adelante, y seguía. Quedan 200, pues paraba 4. Vale, pues bueno, como decíamos aquí en radio, se acabó por eso. Debes tener las salidas del abuelo, ¿no? Sobre todo para mi nieta que está aquí. Excepto tu favorito. Nada, gracias por haber venido. La verdad que el día hoy no acompañaba, estaba mejor cada uno en la cañita, una terracita a tomarse una cañita, pero os agradecemos que hubiesen venido con este día. Y nada, espero veros en la Cabria, que es este sábado, y que nos compréis el merchandising que tenemos tan estupendo para colaborar aquí con la agrupación. Muchas gracias. Hasta luego.